35 milímetros despliega su objetivo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga, llevándoles a sus casas esos reencuadres de la vida, esos reencuadres de las películas que vemos y apreciamos. Nos acompaña, como siempre, Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, muy contento, como siempre, hermano, de encontrarme con vos, de hablar de cine, que es lo que nos gusta, esperando que todos nuestros oyentes, que ojalá crezcan, que ojalá se animen, que ojalá les guste, que ojalá esto sea una excusa para hablar de cine, o así no estén de acuerdo con nosotros, así no les guste del todo lo que decimos, pero que siempre tengamos la posibilidad de que se multiplique la palabra alrededor del cine en la conversación. Felices y esperando hoy ampliar nuestro espectro a otros resortes del mundo audiovisual que no son necesariamente la gran pantalla, pero que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, están cerca de estas narrativas del séptimo arte. Claro que sí, hoy traemos de nuevo un pendiente que teníamos desde hace muchísimo tiempo. Hace unas cuantas semanas pudimos hacer una especie de análisis sobre las primeras 7 temporadas de Juego de Tronos. Hoy vamos a hacer un análisis sobre la octava y vamos justamente a dilucidar y a discutir en torno a ese final, a esos últimos 6 episodios. Vale la pena hablar de esto. Como les digo, llevamos muchísimo tiempo sin hablar de esta serie y el dedicarle prácticamente 2 programas era necesario y justificable. Así que sin más, iniciamos con 35 milímetros recargado. Use the force, Luke. Right. This is Sparta! Expecto Patronum! I am gonna kill Bill. What about us? You'll always have Paris. Tell me, do you believe it? With great power comes great responsibility. The name's Bond, James Bond. Well, a boy's best friend is his mother. Nadaremos, nadaremos. Esto es 35 milímetros recargado, un enfoque más allá de los fotogramas. Todo lo que siempre quiso saber sobre cine, pero nunca preguntó. Estos son ociosidades cinéfilas. Entre los abrebocas aperitivos que queremos para el programa de hoy, queríamos como hacer referencia a una noticia que un poco ya, digamos, ha pasado el tiempo. Es una noticia de hace unos 3, 4 años, pero que no obstante nos pareció curioso en una conversación previa a Juan y a mí volverla a tener a colación porque nunca la hemos mencionado en el programa. Y es que tiene que ver con una película rodada en el año 2015. Finalmente, si tenemos presente esa fecha, se estaban cumpliendo 120 años de la historia del cine y pensada, ahí viene la curiosidad de esta historia, para ser estrenada, vista, digamos, salir a la luz pública en el año 2115. Es decir, una película rodada para estrenarse 100 años después. Entonces, digamos pues que la curiosidad que hay alrededor de esto, que fue pues un poco todo el motivo, es precisamente que esta película pues no será vista por ninguno de nosotros, es decir, Ni siquiera por el director o los actores. exacto, obviamente pues asumimos que el director por lo menos la vio, Bueno, pero y no el la montajista. pero no la verá en su presentación. Los actores no la vieron, entre otras, eso es cierto, los actores no vieron la película. Hay cierto hermetismo un poco como con la historia, pero es un poco, digamos, como este juego que se ha hecho en otros lugares de cápsulas del tiempo, y aquí estás un poco en esa celebración. La curiosidad un poco alrededor de eso es que está planeada para ser, digamos, destapada la cápsula, de hecho es automática, supuestamente llega la fecha y la caja fuerte, que además fue fabricada por los mejores fabricantes de cajas fuertes en Francia, está en un lugar especial con todos los acondicionamientos porque tiene negativo la película, no es una película digital, es una película rodada con negativo. Que hasta medio peligroso también, Sí, claro. resguardar durante 100 años ese material. Para que sea conservada, etcétera, etcétera. Digamos que será automáticamente abierto y la idea es que se estrene en Cannes. Que incluso vienen las preguntas, ¿existirá Cannes en 100 años después? Y toda la cosa. ¿Qué dirán efectivamente nuestros nietos 100 años después de la película? Y la curiosidad, digamos, el juego propuesto en ella es que es una película futurista pensada para el 2115. Entonces van a ver en el 2115 cómo nos los imaginábamos, o por lo menos el director y su equipo cómo se los imaginaban en el 2015. Y allí viene un poco el tema de pues qué tan risible, cercano, lejano, etcétera, etcétera. El director no es nada más y nada menos que Robert Rodríguez, el director mexicano, pues que sabe muy bien
es amigo personal de Quentin Tarantino y que obviamente se ha decantado por un estilo serie B en muchas de sus películas, por revivir la serie B en varios de sus trabajos y por supuesto explorar otro tipo de géneros y dinámicas. El protagonista es John Malkovich. Malkovich pues obviamente cuenta allí que hay todo un juego interesante de qué podría pasar. Digamos que la fuerza que él puede ofrecer en su testimonio, por lo menos como actor, es esa visión de futuro pensada desde el presente y que tanto va a contrastar en el momento, digamos, que la cápsula del tiempo sea destapada y la película pueda presentarse. Ahora, como dice Juan, eso es un negativo, vamos a ver si abren y no quedan y ya no está hecha polvo. Si no está hecha polvo la película. Pero digamos pues que esta fue la apuesta de Robert Rodríguez. Nos gusta un poco por este tema de conservación y de pensar en términos de historia, qué podría pasar. ¿Tenemos nombre de la película? ¿Se sabe algo más aparte de eso? Claro, maravilloso, se me escapaba ese dato. El nombre de la película es que es lo más interesante, la película que nunca verás. Ese es el nombre de la película, sí. Entonces, digamos, allí está el juego de Rodríguez. No recuerdo pues exactamente en inglés. The Movie We'll Never See, algo así, con esa lógica. Pero es la película que nunca verás. Digamos que jugando pues como con esta dinámica de posiblemente del cine dentro del cine. Y que es lo que esperarán otros dentro de 100 años. Bueno, es muy particular esta visión que nos entrega este director. Sobre todo porque creo que en muchas otras circunstancias es el director puyando porque sus obras se vean, ¿no? Porque la pieza artística sea, digamos que vista por el público, no para tenerla resguardada y que realmente esté oculta. Entonces me hace muy curioso como jugar en contra de esto y claro, también gastar tanto dinero en cuanto a esto. Y se me hace muy particular viniendo de Robert Rodríguez, lo hubiera pensado más de otros directores quizá un poco más de culto, quizá un poco más excéntricos, como vendría a ser, yo qué sé, Gaspar Noé, Lars von Trier, pero de Robert Rodríguez, que antes por el contrario hay casi una necesidad de exhibición. De exhibición, sí, de exhibicionismo en todos los sentidos posibles, es muy particular. A mí en lo personal me genera mucha tensión, o sea, mucho contrasentido, o sea, me genera como cierta angustia. Sí, una película que no veremos, saber que ahí está. Sí, o sea, por lo menos en mí genera como ese juego que posiblemente es lo que buscan con este proyecto, con esta lógica de la cápsula del tiempo, que incluso creo que replica en un proyecto de cápsula del tiempo que se hizo en el 2013-2014, en el que se introdujeron, no sé, como en formato digital, obviamente, pues menos encriptado, etcétera, etcétera, trabajos de científicos y filósofos, y que apenas saldrán a la luz dentro de 100 años. Supuestamente anticipan un poco qué vendrá en este siglo, o sea, una reflexión científica, filosófica sobre ello, y que saldrán a la luz dentro de 100 años, en el 2113, 2014, serán publicados por primera vez, a ver con qué se encuentran, con qué mundo. Entonces creo que es la misma lógica que siguió la idea de Robert Rodríguez de la película que nunca veremos. No sé hasta qué punto puede ser incluso una visión un poco inocente, ¿no? De pensar justamente eso, si habrá cine de aquí a 100 años, si habrá planeta o sociedad de aquí a 100 años, perfectamente, si esa cultura todavía existirá. Entonces se me hace muy pintoresco y muy cándido en muchos sentidos. Creo que también en el pasado han existido o han intentado realizar propuestas similares. Creo que Lars von Trier tenía pensado realizar una película muy por ese estilo, hasta que ya creo que llegó un punto donde se aburrió y decidió terminarla así a sajo. Claro. Muy propio también de él, por supuesto, de sencillamente hacer lo que se le da la gana. Y también me recuerda mucho otras propuestas que no son tan drásticas, pero muy por el estilo, por ejemplo, del director de Boyhood, que sigo sin verla, por cierto. Sí. De Richard Linklater, la idea de una película que fue rodada en 14, 15 años, con un poco, digamos, como entiendo yo. Yo vi la película, pues, lo estoy bien infiriendo con base en la historia, en distintas etapas, en distintos momentos, donde finalmente la lógica profundamente conocida en otros, por ejemplo, ver una biografía en el marco del tiempo, aquí ya no es contada con distintos actores o con envejecimiento, rejuvenecimiento digital o tradicional, sino simplemente el paso del tiempo real, que además entiendo son los hijos de Linklater, los que interpretan la película, y los vemos de, qué sé yo, 4 o 5 años, 8 o 9 años, 12, 13 años, hasta los 14, 15 años. Que incluso también se alcanza a presenciar mucho esa evolución del propio sistema, de la propia técnica. Sí, claro. Y esta de Linklater, claro, es un poco en ese proceso de extender el cine y mostrar su duración, su fuerza. Pero como dice Juan, claro, esta es una apuesta, ya la de Robert Rodríguez, bastante arriesgada. Quizás finalmente la película no exista realmente para la época en que está diseñada.
en Proyección. Y bueno, en nuestra sección principal, el final de Juego de Tronos. Yo quisiera iniciar por el final en estas circunstancias. ¿Cómo lo definirías tú en una palabra? Yo, si quieres, me adelanto yo. Sí, arranca a ver porque a mí no se me ocurre. Yo diría insatisfactorio. Anticlimático de pronto. Puede ser la palabra que se me ocurre con el final de la historia. Yo sentiría que digamos, el episodio final de la serie, como para arrancar así en ese proceso, digamos, de atrás, es un episodio que hace lo que normalmente hace un episodio final de cualquier serie. No hay ninguna novedad. Es tratar de cerrar un poco los hilos narrativos centrales, incluso normalmente cuando hay un asunto de carácter novelado tan grande, por descuido o por dificultad, muchos hilos quedan sin cerrar. Aquí tratan de cerrarnos los hilos de los personajes principales, etcétera, etcétera. Pero la manera como optan por este tipo de cierre, que desde el punto de vista un poco de la representación narrativa, audiovisual, es carente un poco, digamos, de cierta dimensión épica, muy propia de la serie. Sí. O sea, donde generaban como toda una dramaticidad fuerte. Aquí es una simplicidad en ese proceso. Pues se genera como cierto, a mi manera de ver, anticlímax en el proceso. No obstante, digamos pues que yo me quedo como con, no sé si soy muy complaciente con la serie, me quedo como con cierta sensación un poco al final de la serie, yo no sé si es voluntaria o no, como de autoparodia, no sé si sea la palabra puntual, pero un poco como una sensación de no tomarse muy en serio a sí misma. ¿Te da a ti esa sensación? Sí, sobre todo te lo voy a decir en cuál momento. El momento en que se reúnen en la mesa Tyrion y los nuevos delegados. O sea, sí, eso es... Los nuevos miembros del Consejo Real. Del Consejo Real. Entiéndeme la caricatura, parece un chiste. O sea, sí, parecen un chiste todos, sí, parecen un chiste. Entonces, por eso digo, no sé qué tanto sea un asunto intencional o no, pero en ese momento siento que no se toman muy en serio realmente el desenlace de la serie, o sea, que no se toman muy en serio el proceso, lo cual sería una forma de entender, pues, como cierta, ¿qué será? Forma de resolución que opta por no complacer a los que normalmente estarían esperando las complacencias. Yo creo que una gran porcentaje del planeta estaba esperando simplemente que Daenerys se convirtiera en la gran reina, que se sienta en el trono de hierro y va a gobernar con bondad, etcétera, etcétera, pues, cual no era consecuente con la serie. Aquí no se hacen como ese tipo de juego. No obstante, siento que es anticlimático, digamos, este desenlace, que disfruté ya de la temporada, digamos, final. O sea, disfruté la batalla, digamos, yo no recuerdo los nombres, la batalla pues contra los caminantes blancos. Caminantes blancos, disfruté, a pesar pues de la oscuridad profunda del episodio. En mi caso lo padecí pues esa parte de la oscuridad, sí. Pero disfruté un poco el despliegue, el aliento largo, una batalla de hora y media, etcétera, etcétera. Hay una necesidad de mantener la tensión durante la... Sí, digamos que disfruté ese proceso. Y algunos de las escenas, pues, digamos, del desenlace, del momento, pues, de capricho, de niña caprichosa de Daenerys, pues, finalmente destruyendo Desembarco del Rey. Pero siento una simpleza grandísima en lo que pasó en la 8ª temporada. Un asunto un poco, digamos, de desequilibrio. Cuando uno piensa en cosas como, por ejemplo, que durante los primeros episodios solo hemos conversado, un gran pecado de la 7ª, por ejemplo, lo mencionaba Juan, en el cual yo estaba de acuerdo, era cierta velocidad para intentar comprimir una cantidad de líneas argumentales. Aquí regresan otra vez a la lentitud, pero no de buena manera. Sí. O sea, entonces nos encontramos en un segundo episodio, por ejemplo, en que medio episodio, 45 minutos, que gira alrededor de esa mala famosa escena de Starbucks, del café puesto, alrededor finalmente de esta escena preparatoria, pero ambigua, donde no pasa nada literalmente, donde las pequeñas líneas de acciones son ínfimas, irrelevantes para la serie. Entonces dice uno, venga, o sea, aquí hay una cantidad de dramaticidad que resolver. Ustedes venían con un ritmo acelerado y aquí lo reducen de nuevo, pero no lo reducen, o sea, no hay una estética en pro de seguir contando en pro de seguir contando, sino antes de aletargar. Y luego los asuntos, digamos, más dramáticos rápidamente se resuelven de manera anticlimática. No sé, yo no quedé pues como muy satisfecho, volviendo a tu palabra de insatisfacción. Bueno, realmente siento que
primero lo primero, está claro que la función que tenían los escritores de esta obra era bastante compleja. Hacerle frente a un final de una saga así de portentosa me parecía muy difícil. Y creo que era el doble de complejo si tenemos en cuenta que cada persona tenía su propio final y tenía su propia lógica. Entonces aquí creo que ya empezamos a luchar entre lo clásico, lo que conocemos por fantasía medieval épica, y las formas más clásicas y más ortodoxas de culminar, ¿no? Pensemos en El Señor de los Anillos, en Narnia, en Harry Potter, que hay como una satisfacción, ¿no? Un fin como tal hacia el viaje del héroe, que por fin después de muchos periplos ya encontró su lugar en el mundo, o dicho sea de otro modo, vuelve justamente a casa después de todo lo que ha aprendido, ya como una persona renovada, después de haber expiado como todos sus demonios y todos sus problemas internos. Yo digo que aquí hay otro juego muy distinto, y que creo que se puede mirar desde dos perspectivas. Se puede mirar desde una frase muy célebre que dijo Ramsay Bolton, uno de los personajes, yo diría, uno de los villanos más interesantes que pudo haber tenido la serie, que su frase rezaba más o menos: si piensas que va a haber un final feliz detrás de esto, es porque no estás prestando atención. O la otra es que sencillamente se les dio por subvertir tropos. Entonces creo que hasta cierto punto, y si lo vemos desde el lado positivo, creo que se puede prestar para lecturas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si agarramos a Jon, que es el típico héroe clásico de fantasía medieval, y sencillamente lo despojamos como de su proactividad o de su poder de decisión? Y ya, a pesar de que aparenta ser el protagonista de la historia, realmente no es más que una víctima de los sucesos, que creo que es algo que se ve propiamente en esta temporada. Y creo que no solo en esta temporada, creo que en general, que sencillamente nos damos cuenta que Jon no hace nada. Jon sencillamente corre, grita. Muchos se reían comentando que Jon nada más tuvo 2 frases en esta temporada, que es: no lo quiero y tú eres mi reina. Entonces creo que si lo vemos desde esa perspectiva, como el héroe al que al final todo mundo es devoto, pero a la larga no hace nada, creo que lo podríamos mirar, no sé si como un elemento de constructivo, más bien como un elemento como de mostrar algo distinto. Y creo que en el caso de Daenerys lo podríamos ver, no sé si como, bueno, el típico recorrido de cómo el poder nos corrompe y nos lleva a calcinarnos a nosotros mismos y todo el cuento. Como les digo, esto viéndolo desde el lado positivo. Pero realmente creo que el gran problema que tiene esta serie y este fin de temporada es que desde hacía muchísimo tiempo nos venían sembrando arcos, nos venían planteando elementos, tramas, discusiones, conflictos, que al final o terminan en callejones ciegos, o se diluyen y no terminan en nada, o por hacerse justamente los de, yo qué sé, cambiemos el tropo clásico, terminamos en algo completamente abrupto o en algo completamente inesperado. Entonces no sé eso hasta qué punto realmente es bueno dentro de la narración. Realmente siento que, y aquí adelantándome un poquito, yo creo que esta discusión respecto a este final es muy amplia. O sea, no creo que alcancemos a dar como un resultado final de si esta temporada es buena o mala, sino que creo que plantea este tipo de discusiones de la importancia del autor original dentro de la obra, de justamente hasta qué punto es importante terminar esas secuencias y esos caminos que originalmente habíamos trazado en lugar de sencillamente interrumpirlos. Entonces creo que eso sí, creo que hace que muchas personas rechinen los dientes. Yo, por ejemplo, diría lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con Juan en esta idea de que lo que nos encontramos en esta última temporada, independiente que sepamos con claridad cuál es la razón, es un ejercicio de subvertir un poco ciertos estilemas propios de la narrativa que tiene evocaciones medievales, lo cual está bien, es decir, eso es una posibilidad y una apuesta. ¿Qué problema le veo yo a eso? Que no es consecuente con las temporadas anteriores. Es decir, a nosotros no nos han planteado finalmente una narrativa, digámosla, desdramatizada como la que nos están ofreciendo al final. Entonces ahí es donde siento yo que hay un tono que no estábamos preparados para eso y que no es capricho, o sea, no siento que haga capricho de los públicos. Miren que nosotros hemos sido muy cuidadosos, nosotros no estamos diciendo cómo debió terminar la serie. No, y creo que la discusión no debe ir por ahí, justamente. Exacto, pero para eso lo recalco, es que ese sí es un pecado un poco. Todos tienen derecho a opinar, claro, e incluso, discúlpenme, no estamos en contra de que la gente se imagine los finales. Eso está bien, es un ejercicio particular que puede hacer los seres humanos, es decir, los inteligentes, con todo el derecho. Pero finalmente eso no es lo que uno espera cuando está mirando la consistencia de un producto. O sea, no es qué final quiero yo. De hecho, por allí ya vienen los comentarios, dicen, pues escríbalo usted entonces si usted está pensando otra cosa distinta. Lo que estamos mirando es finalmente lo que viene planteado, cómo funciona. Y es una serie que, si bien tenía unos puntos de giro interesante, yo nunca la reconocí como una serie desdramatizada. Todo lo contrario, una serie que iba hilando lentamente hacia una dramaticidad profundamente clásica.
Pongamos, por ejemplo, el caso de los personajes donde yo siento incluso tensiones internas, que son lo que genera un poco las decisiones de los públicos, que lo citó Juan, que son Daenerys y Jon. El caso de Jon, yo a diferencia de Juan, pues yo estoy de acuerdo con que no fue nadie en la última temporada, pero no en las primeras 7. Primero fue un héroe sobre el que se depositó gran parte del asunto dramático de la historia. De hecho, es el que nos libera a los caminantes blancos. No porque él haya sido el que haya vencido finalmente al caminante blanco, pues, al Rey de la Noche. Al Rey de la Noche, que sabemos que es Arya, pero es quien se encargó estratégicamente de todo el proceso. Tanto es que no es gratuito que estuviera destinado para que todo este giro de que él fuera finalmente un Targaryen, etcétera, Aegon etcétera. Targaryen, sí. Eso terminó siendo una cosa irrelevante en el final. Entonces no tiene sentido que nos preparen 7 temporadas para colocarnos frente a esta dimensión y eso se elimine y se borre de un trazo en la historia. Después de la muerte de Daenerys, finalmente se ignora y se oculta el hecho de que él por sangre tiene esas condiciones. Si uno va un poco, finalmente la historia no es tan cruel con Jaime. Jaime también mata a un rey. Y finalmente pues es el matador de reyes y es reconocido en cierta manera como un acto noble porque mata a un loco. Y porque en el caso de Jon mata a una loca, en la misma lógica y termina castigado. Entonces yo siento que estos son asuntos que no son consistentes. Ahora, ese castigo final de él, como dice Juan, que es primero plantearon la serie muy bien como un personaje que corre para todos los lados y que además finalmente queda completamente subyugado ante una reina, lo cual no está todavía del todo sostenido. O sea, porque esa entrega más allá de la palabra... No, y más allá de una mera atracción física, porque realmente yo no me trago el amor que hay entre ellos. ¿Cuándo se enamoraron? O sea, ¿dónde hay amor allí realmente? Sí, claro. Para eso? Lo mismo que con ella, cuando decía, es que yo amo a Jon, etcétera, etcétera, pero no fue sino que le dijeran que tenía la posibilidad de acceder al trono para que el amor se desbaratara. O sea, no hay como esa consistencia. Entonces, ese desenlace al final... yo siento que no es consecuente con lo que esperábamos. Y no es porque uno, y lo digo, a mí me encanta el personaje, pero no es porque uno le encante o no le encante, es que estaba destinado para eso. Ahora, me gusta de todas maneras esa idea de que termine al final, eso lo conversaba con mi novia, de que termine al final caminando finalmente hacia el mundo más allá del muro, hacia el verdadero norte, el norte real, como lo decían pues obviamente los salvajes, porque allí fue un lugar donde de alguna manera fue feliz, donde tuvo ciertas libertades, donde se enamoró. Entonces me parece una pequeña recompensa simbólica para él, no obstante. Ahora, el caso, por ejemplo, de Daenerys, sí me parece un trabajo mucho mejor construido, que es el que en general le disgustó a la gente. Y es que esta mujer ha sido despiadada, ha sido una mujer finalmente arrogante, que realmente no tiene completa credibilidad con su idea de libertad, siempre y cuando en libertad depende de su poderío. Y entonces, o sea, su idea de liberación está asociada a la posibilidad de ella ser la libertadora, donde finalmente entra, por ejemplo, un Jon que quería ser libertario, pero no ser libertador. Y al final, esa libertad arrogante que nos la vienen planteando con una cantidad de actos crueles durante las demás temporadas, termina por cerrarse. Que me parece que el detonante sí es muy débil. Pues, sí, es que creo que muchos de las críticas es el final sí, pero no así. O sea, como que lo que molesta es el cómo se llegó justamente a eso. Que es donde uno mira un poco la dramaticidad. Pero ese personaje sí está, digamos, con cierta solidez con lo que venimos viendo anteriormente. Y ahí es donde empieza a haber una cantidad de desequilibrios extraños uno con esta última temporada. Yo no sé qué tan cierto sea, Juan y yo lo conversábamos, de que finalmente esos guionistas casi que optaron, esto es una caricatura, seguramente no es así, pero casi que optaron por vamos a tomar decisiones simplemente que sorprendan. O sea, decisiones que vayan en contra. Y eso a mí me parece irresponsable. O sea, si eso es así, obviamente es una caricatura, no creo que sea, pero parece terrible. Pero es jugar por el shock. Exacto. Uno espera de una obra que ha tenido consistencia de temporadas que termine con consistencia en la octava. Sí, no, o sea, completamente de acuerdo. Creo que, volviendo al tema justamente de cerrar arcos, de interrumpir procesos, creo que Jon, el gran periplo de Jon es que justamente en su condición de bastardo, o al menos así es como él se siente, creo que durante toda la serie, durante toda su vida es buscando un lugar al cual pertenecer. Por eso decide irse a la Guardia de la Noche, porque sabía que en Invernalia no iba a lograr ser nadie, o no iba a hacer nada. Y luego justamente está todo este conflicto de ser guardia de la noche o de volverse para ayudar a su hermano en la campaña libertadora en la que se mezclaron. O luego está el asunto de irse donde los salvajes, de qué tan salvaje es, de a quién en realidad está defendiendo. Creo que ese conflicto de identidad durante toda la serie estuvo. Y al final, que supuestamente el clímax de ese punto es soy Aegon Targaryen, todo este tiempo fui en cierto sentido un rey mendigo, por llamarlo de alguna manera, termina otra vez en nada.
Y para colmo de males, el asunto otra vez, pues sí, o sea, yo entiendo que irse con los salvajes es el único sitio donde se sintió aceptado seguramente en toda su vida, pero aún así me sabía poco que un conflicto de personaje justamente termine así, un conflicto de identidad termine, creo que no por decisión del personaje, lo que les hablaba ahorita de proactividad, sino por descarte, porque me tocó. Y eso me parece realmente cruel, injusto y triste para un personaje al que tanto bombo se le hizo. Esto ya sin mencionar, si seguimos con el asunto de arcos de personajes, que muchos desenlaces terminan, creo que son absurdos, si lo vemos desde muchas perspectivas. Como el hecho de que Bran, el cuervo de 3 ojos, termine siendo rey porque sí, por votación general, no hizo absolutamente nada en la serie. Y creo que aunque lo haya hecho, me parece que la elección de él como rey es una persona, suponiendo que sea una persona, es un ser humano increíblemente apático, increíblemente inhumano, indolente. Entonces me parece un peligro de él como tal, como rey. Incluso la justificación que hace Tyrion para poderlo es una justificación que, a menos que se tome como una parodia, no funciona. Y es que elijámoslo porque la gente necesita historias, y la historia finalmente del chico que cae de la torre y que sobrevive a la muerte y que es un lisiado que está roto, es una historia que va a seducir. O sea, eso es irrisorio, es irrespetuoso con los habitantes del desembarco del rey, es tratarlos como estúpidos. O sea, es desmontar toda la idea de que el reino es serio, de que la lucha por el trono es una lucha por la justicia y por la igualdad, no simplemente es una fachada. Entonces, a menos que sea una parodia, por eso digo, el asunto se vuelve no, y también partiendo del hecho de que a quién le dan la palabra y el voto, al prisionero, que es una persona que vaya uno a saber si no está delirando, si tiene conflictos de inanición, de deshidratación. Entonces el principal detonante, el efecto dominó, lo desata justamente el prisionero y lo secundan los enemigos principales de la reina. Entonces se me hace absurdísimo. Creo que también va ligado esto con el desenlace de los Inmaculados. Se ponen a pensar que les dan una isla, y ellos, ¿para qué una isla? Ellos son soldados que desde el principio se nos estableció que ni siquiera tienen concepto sobre lo que es la propiedad privada. O sea, ellos, ¿para qué una isla? Yo creo que un Inmaculado en una circunstancia de estas, creo que hubiera perdido la cabeza, porque hubiera perdido su motivación para existir. Su motivación es servir, que sí, que es supremamente cruel y todo, pero así se nos planteó. Entonces me hace supremamente extraño que terminen con estos giros de darles libertad a autómatas en cierto sentido. No, y tomando decisiones, es decir, que Gusano Gris estuviese en medio de la negociación y tomando decisiones y esperando finalmente, pues claro, uno entiende que es su deseo, pero que tuviera peso para tomar finalmente retaliaciones contra Jon o contra Tyrion, insostenible también dentro del escenario. Carlos, comentarios finales en torno a esta temporada. Yo es que realmente después de ciertos episodios, yo es que ya venía desencantado, entonces me esperaba cualquier cosa. Que si quieres acabó, pues es como el comentario final, sí. Que si quieres acabó, para que veamos otras cosas, sí. Estuvo rotando un meme muy interesante en internet, un extracto de una escena de Los Simpson, que Homero preguntándole a Marge, no entiendo, ¿esto es un final bueno o es un final malo? Y Marge le responde, es un final y ya punto, está. Sí. Y es lo que importa. Y creo que realmente sí es lo que importa. Sí. Como lo comenté en el análisis previo que hicimos, siempre preferiré los libros sobre esto. Estoy seguro que Martin, aunque asegura que vamos a llegar al mismo final, lo va a hacer a través de otros medios y a partir de otras lógicas. Ya tocas esperar a ver cuándo publica sus últimos 2 libros. Y sí, creo que lo importante es que sencillamente terminó de una forma desencantada, pero terminó, y ya eso nos da pie para seguir explorando justamente en otro tipo de circunstancias y en otro tipo de historias. Ya para ir terminando, quisiera terminar con esta reflexión, y creo que es por algo que a pesar de todo me hizo disfrutar la serie, me hizo disfrutar la temporada. Y es que creo que a pesar de los errores, de los conflictos de elipsis, de los conflictos mal desarrollados, de las lagunas argumentales, creo que me parece muy chévere que justamente estemos en una época en donde la gente se reúna en un bar, así en buena cofradía, a disfrutar justamente de este tipo de series y ver cómo matan un dragón y emocionarse y excitarse por ello como si se tratase de un partido de fútbol. Entonces creo que esto es bonito, y creo que por lo menos este tipo de series tienen ese valor social en reivindicar en cierto sentido como la posición del nerd, que era algo que hablábamos hace unas cuantas semanas, sobre cómo el nerd ahora justamente ya no es tan desprestigiado, sino que ahora en cierto sentido todos quieren ser nerds. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube. Sin nada más que decir, Valar Dohaeris.